Buenas tardes, mis hermanos. Una vez más les saludo con la paz del Señor. Una nueva emisión de la palabra del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos ustedes del otro lado. Estamos conectados no solamente a través de esta plataforma virtual, sino también en el Espíritu, creyendo como siempre. Hay una palabra de Dios para nosotros, una palabra poderosa que nos levanta, que nos esfuerza cada día a seguir creyendo que lo mejor está por venir para nosotros, que todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas está al alcance de nuestras manos. Para todos los que son parte del Ministerio Ramá, gracias por estar del otro lado, aquí en Buenos Aires, en las provincias, los pastores que siempre están allí siguiéndonos y compartiendo la palabra, los que son nutridos siempre a través de estas palabras. Gracias como siempre. A los que se suman en cada emisión también va mi saludo y mi agradecimiento para ustedes. Compartan este mensaje con otros, que siempre el Señor estará añadiendo bendición para cada uno de nosotros. El mensaje del día de hoy lleva como título Selah. Una palabra que algunos estarán conociéndola, otros nunca la han oído y algunos la van a conocer en el día de hoy. Sin embargo, esta palabra es tan importante para nosotros, lo que implica, lo que significa, ya que nosotros muchas veces no estamos comprendiendo en detalle lo que Dios quiere hacer con nosotros. La palabra Selah es una palabra que se encuentra 74 veces en las Escrituras y 71 veces de estas 74 se encuentran en el libro de los Salmos, distribuidas en 39 salmos. 3 restantes están en el libro de Habacuc. Ahora, la palabra Selah no es una palabra traducida del hebreo al griego, ni al inglés, ni al español. Es una palabra transliterada. ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra que, así como se la puede leer en hebreo, se transcribe directamente para otros idiomas. Es como la palabra aleluya. Si nosotros la pudiéramos ver con detalle, aleluya significa aler y luego se añade ya, que es la contracción de Jehová, y sería alabanza para Jehová. Ahora vamos a ver qué es la palabra o qué significa para nosotros la palabra Selah. No la van a encontrar ustedes como parte de una oración o de un verso, sino que la van a encontrar en situaciones específicas, que por no conocer lo que significa nosotros nos estamos perdiendo de cosas muy importantes a la hora de leer las Escrituras. Quiero leer primeramente una palabra que sin lugar a dudas representa la controversia más grande que puede tener el ser humano para con Dios. Jesús está terminando un exhaustivo recorrido por qué él hace lo que hace como hijo de Dios, que es el Padre de él, el Padre genuino de él. Y llega al capítulo 5 del libro de Juan, en el versículo 39, y dice lo siguiente para cada uno de nosotros. Dice así Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús, hablando con los fariseos, con los maestros de aquel entonces, los maestros de la ley, y llega a este punto y les dice: ustedes escudriñen las Escrituras porque hay algo que ustedes creen y que consideran, que cuando lo hacen, allí está la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ahora, qué contradicción más grande, el hombre leyendo las Escrituras porque considera, porque cree que allí tiene vida eterna, pero sin embargo, cuando tiene la oportunidad de presentarse y de poder revelarse Jesús en sus vidas, no quieren acercarse o no queremos acercarnos. ¿Cómo nosotros, como hombres o mujeres, cuando leemos las Escrituras, creemos que ellas pueden tener la vida eterna? Y desde esta perspectiva que Jesús muestra, es claro, comprensible, de que las Escrituras portan la vida eterna, porque Jesús está en ellas. Jesús es el origen de todas las cosas. Digo esto para llevarlos al contexto de lo que voy a hablar en el día de hoy. El mensaje del día de hoy tiene que ver con lo importante para nosotros de leer las Escrituras. Hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos
ya finales, tiempos donde la apostasía está creciendo más y más, y ustedes lo saben, es importante comprender con detalle por qué es tan fundamental para nosotros conocer las Escrituras. Pero más allá de conocerlas, necesitamos nosotros también interpretar las Escrituras, y de manera que nos genere esa pasión por leer las Escrituras. Muchas personas me he encontrado a lo largo del peregrinaje en Cristo Jesús diciéndome que les resulta muy difícil leer las Escrituras porque no las entienden, porque la historia que van leyendo parece que tiene diversos matices y los confunde. Otros, cuando se tocan temas como la genealogía, se pierden más aún y se confunden textos unos con otros, no comprenden por qué en aquel entonces o en aquellos años era normal matar personas y, en fin, los sacrificios que se hacían para ofrecerse a Dios de animales. Entonces todas estas cosas hacen que las personas pierdan su interés en muchos casos porque no logran comprender de qué se trata, en fin, las Escrituras. Son 70 libros. Si nosotros pudiéramos dividir el libro de los Salmos, son 70 libros en total que están recopilados o compilados para hablar de esta historia. Entonces, nosotros necesitamos conocer las Escrituras y apasionarnos por ellas. Necesitamos nosotros disfrutar de ellas. Necesitamos comprender lo que dijo Jesús. Ellas tienen vida eterna, es verdad, es cierto, es lo que Él proclamó y para nosotros debería ser así. Pero la realidad para muchos que están del otro lado no es así. Es mucho más fácil estar detrás de una pantalla, de un dispositivo y recibir lo que alguien dice o incluso leer otro tipo de noticias antes que las Escrituras. Esa avidez por leer la palabra de Dios no está tan fuerte en los tiempos que corren. Quizás también esto esté potenciado por lo que acabo de mencionar, leer un libro que aparentemente no es correlativo, un libro que va comenzando por un lado y pasa por otros estados de la vida. Entonces uno, como es un libro espiritual, llegar a tener la comprensión de cómo me enseña a mí, cómo me permite a mí vivir, cómo me lleva a mí a una vida plena, cómo me lleva a mí a un buen testimonio, cómo me lleva a mí a crecer, a mejorar, cómo me puede ser útil en el día a día, cómo yo puedo utilizarlo para otras personas, para mis familiares, para mis hijos, para mis hermanos. Todos esos beneficios que el conocer las Escrituras me puede dar, parece como que todo eso no está en manifestación en nuestras vidas. ¿Por qué? De esto se trata el mensaje del día de hoy. Quiero que comprendan que leer las Escrituras para muchos se les ha complicado porque han tratado de entender las Escrituras y es necesario comprender las Escrituras. No es un libro como uno pudiera leer de cualquier autor en la tierra que pudiera estar enfocado en lo almático, en lo emocional o simplemente en una historia de vida, sino que es un libro que compone Dios mismo a través de la historia del hombre para mostrarnos cuál es el deseo de su corazón. Por eso les animo en esta hora que puedan despojar su mente de todo aquello que pueda estar intentando perjudicar el fluir de esta palabra, que nada los distraiga y que se concentren en la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo traiga para ustedes conocimiento, revelación, interpretación y discernimiento. El Salmo capítulo 3 contiene acerca de la palabra Selah en sus versos, 3 veces la palabra Selah. Vamos a leer el texto y vamos a comenzar en ese punto a hablar de la importancia de Selah. Dice el Salmo capítulo 3 así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Selah. Versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10.000 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levanté a Jehová, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Está dividido en 3 partes el Salmo 3 en todos sus desarrollos. Encontramos lo siguiente:
3 veces encontramos la palabra Selah. ¿Qué significa la palabra Selah? En su transliteración del judío para el español, encontramos algo que a mí, sin lugar a dudas, me genera la oportunidad de comprender lo que Dios habla. La palabra Selah significa deténgase, haga una pausa y reflexione, medite. Eso es lo que significa. Deténgase, haga una pausa, reflexione, medite. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Hemos leído el Salmo y lo que estamos oyendo allí son situaciones que nos encontraremos nosotros a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿qué es necesario para poder comprender con detalle y aplicarlo a mi vida? Tener esa palabra en acción. Selah. Selah es lo que se denomina para nosotros un interludio musical. Lo voy a explicar porque quizás la mayoría no sabe de lo que es música, como yo tampoco lo sé. Sin embargo, tuve que indagar para poder comprender y llevarles esto a ustedes. Tuve que dedicarme a aprender esto también y sacar mi ignorancia de lado en cuanto a esto. Un interludio musical es aquel inicio de una canción que inicia con simplemente melodía. O también es esa pausa de música cuando nosotros vemos que a la mitad de la canción se acallan las voces y solamente se escucha la melodía. Eso es un interludio musical. Es el momento donde no hay voces para oír, solamente hay una música, una melodía que me permite a mí meditar en lo que viene o en lo que vendrá o en lo que estuvo sucediendo. De manera que cada vez que nosotros encontramos la palabra Selah, deberíamos nosotros hacer una pausa en la lectura, en lo que Dios ha estado hablando o en lo que Dios hablará. Esa pausa nos permite reflexionar, esa pausa nos permite meditar en lo que estuvo Dios hablando a nuestras vidas. Esto es tan imperativo para nosotros, ya que no podemos asimilar, interpretar, comprender y mucho menos aplicar en nuestra vida lo que Dios estuvo hablando sin hacer esta pausa. La verdad que mucha gente que puede estar del otro lado puede confirmar lo que estoy diciendo, leer las escrituras como leer un diario o una revista. Leerlo desde el principio de un capítulo hasta finalizarlo, como decir, completé el objetivo que tenía, que era leer tal versículo o tal pasaje, y sin embargo no comprender en detalle lo que Dios nos está hablando en particular a nosotros. Selah nos va a indicar a nosotros lo que Dios estuvo hablando y lo va a desmenuzar. Quiero aclarar que la palabra Selah no es más que una palabra, Selah. Selah no es un espíritu, Selah no es algo que nosotros debemos conseguir a través de la oración, es algo que nosotros debemos realizar cada vez que leemos las escrituras. Considero necesario el mensaje de este día para que ustedes puedan sacar el mayor provecho cada vez que lean las escrituras. ¿Por qué es importante esto? Porque la palabra de Dios dice, o Dios dice en su palabra lo siguiente: que el pueblo suyo fue destruido porque le faltó conocimiento. De modo tal que cuando nosotros no tenemos conocimiento, básicamente por falta de lectura de la palabra del Señor, y muchas de esas veces también se produce porque leemos, pero no tenemos discernimiento, no comprendemos cómo se aplica a nosotros. Es una palabra vacía, sin interpretación, sin discernimiento, que nos resulta cansador, tedioso y agobiante, desgastante, al punto que decidimos oír a un predicador o predicadora que nos traiga un mensaje para que nosotros pudiéramos alimentarnos de ello sin tener la certeza de lo que Dios está diciendo. Entonces la diferencia es que cuando yo puedo leer las escrituras, puedo comprender con ese detalle que está hablando a mi propia vida. En ese instante la palabra de Dios se me está revelando, pero si yo no hago una pausa, y no es esa pausa simple de dejar de leer, es la pausa acompañada de la meditación, de la reflexión, de comprender que son las palabras que Dios está dirigiendo a mi espíritu, a mi alma, y de ser necesario a mi propio cuerpo para provocar en mí cosas grandes y soberanas. Selah es una palabra que debería ser parte de mí cada vez que leo las escrituras. En estos 39 salmos que están distribuidas las 71 palabras que dice Selah, vamos a encontrar siempre que está apuntando a esto,
hagan una pausa, hagan una reflexión. Yo solamente tomé el Salmo verso 3 y habla de cosas que nosotros vivimos a diario, pero si solamente lo leemos como una información más, no provocará en nosotros lo que Dios quiere que esa palabra o ese texto provoque en nosotros. Ustedes pueden leer el subtítulo del capítulo 3 que dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Esto nos da un panorama un poco más claro. Cuando Absalón se había sublevado contra David como rey y había traído su intención de llevarse al pueblo detrás de sí y autoproclamarse como rey de Israel, y David ahora comienza a huir de su propio hijo, y hay enemigos que están persiguiendo la vida de David y la gente que está con él, y en esa circunstancia David escribe este salmo, y nosotros deberíamos tener la atención suficiente para comprender qué nos habla Dios. La palabra Selah, como decía, se encuentra en Salmos y en Habacuc, pero como yo decía al principio, lo que representa la palabra la deberíamos aplicar en todo texto que leamos en las Escrituras, no solamente en Salmos o en Habacuc, más cuando leemos textos que parecen tediosos y que resulta complejo poder interpretarlo, mucho más, no pasarlo por alto, no leerlo a la ligera, no darle poca importancia, todo lo contrario. Cuanto más complejo parezca el texto, mayor tesoro suele tener y contener en sí mismo para cada uno de nosotros. Por eso es importante que se puedan levantar ustedes con una nueva comprensión a la hora de leer las Escrituras, y eso llevarlos a ustedes a un crecimiento mayor. Por eso la primera lectura fue la que Jesús declaraba: ustedes escudriñan las Escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante lo que Jesús dijo para nosotros, dan testimonio de nosotros, de Cristo Jesús, de esa vida eterna para vos y para mí, para no tener en nosotros una lectura simple, básica y olvidadiza, sino una lectura que se instale en nosotros y que sea parte de nuestro diario vivir. Dice el texto que habíamos leído: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Ahora, Selah está marcando los 3 estadios de nuestra vida, no solamente en lo que está escrito aquí por el salmista, sino que Dios quiere que al meditar nosotros podamos vivir lo que Dios le dijo a Josué. Recuerden, Josué recibe de mano de Moisés, el líder de Israel, los 5 primeros libros que nosotros conocemos como la Torá: Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Lo vemos allí en las manos de Josué, y Dios hablándole a Josué en el capítulo 1 diciendo: meditarás en este libro de día y de noche, atarás esta palabra al cuello, y cada día lo meditarás y lo enseñarás a tus hijos. Todo lo que Dios le decía a Josué era: no solamente se trata de leerlo, se trata de meditarlo, de hacer Selah en cada momento específico de tu vida. Entonces, desde esa perspectiva, Dios quiere que nosotros abordemos las Escrituras y que ustedes puedan disfrutar de eso. A mí me llama mucho la atención la cantidad de cristianos que hoy existen sin comprensión de las Escrituras. Muchos directamente no la leen, pero de un grupo que lee las Escrituras no comprenden las Escrituras. Tienen la facilidad de sacar fuera de contexto lo que Dios está hablando y utilizan textos aislados para comprar una mentira o para vender una mentira, conscientes o inconscientes. Y eso genera un daño terrorífico en el mundo espiritual. Sin embargo, Dios nos habla en esta hora para evitar esas cosas, para que nos podamos apasionar por las Escrituras, para poder nutrirnos y alimentarnos de ellas, para saber que Dios tiene para nosotros cada día algo nuevo que se va a revelar al momento de leer las Escrituras. Entonces,
Dios quiere bendecirnos. Cada vez que leemos las Escrituras hay una bendición para nuestra vida, pero es importante saber obtener ese beneficio, esa bendición para nosotros. Y leyendo a la ligera nunca sucederá. Teniendo nosotros una velocidad solamente como para llegar al fin del texto, no será suficiente, no se producirá eso que Dios quiere para nuestras vidas. Por lo tanto, esa bendición que te aguarda a vos y a mí al momento de abrir las Escrituras y de leerla, es importante realizar Selah. Ahora bien, Josué recibió esa directriz de parte de Dios, lo comprendió y eso le permitió convertirse en ese líder que pudo conducir a ese pueblo desde el final del desierto, cruzar las aguas de allí del río Jordán y de establecerse en la tierra, de conquistar a los enemigos y de establecer y repartir la tierra para Israel y por supuesto escribir el libro de Josué, su propio libro, como si fuera parte de una autobiografía de los hechos que pasaron y dejar un registro. Todo eso también fue parte de generar en su vida el Selah. A la hora seguramente después de cada faena diaria, Josué se tomaría el tiempo para leer las Escrituras en la noche y en la mañana antes de levantarse o antes de iniciar cualquier jornada. Josué también teniendo el tiempo de leer y de meditar esas palabras para construir ese hombre, ese líder. Digo con esto lo siguiente: en tu vida, varón, en tu vida, mujer, hay que construir un varón, hay que construir una mujer, un empresario, un predicador, un padre, un hermano. Hay que construirlo y cada construcción en Dios requiere de una nutrición espiritual mediante la palabra de Dios. No se construye simplemente con pasión natural, no se construye solamente con el deseo, se construye a lo largo de recibir una palabra, de desmenuzarla detenidamente, pausadamente y luego ponerla en práctica en mi día a día, no al punto de repetirla simplemente como si fuera un loro parlanchín, sino a vivirla cada día en mi vida. Y eso requiere de nuestro trabajo permanente día tras día. Eso lo hizo Josué y nosotros también podemos hacerlo. El peligro que nosotros podemos tener a lo largo de leer las Escrituras sin detenernos es que vamos a caer en una red, vamos a responder rápidamente por la memoria que tenemos de esa lectura, pero nunca la podremos activar en nosotros. Conozco muchas personas que leen o que han leído y se conocen muchos textos de memoria y los pueden utilizar siempre en cualquier palabra o en cualquier oración sin tener una aplicación directa en su propia vida. Solamente es algo que sale de sus labios, pero no está instalado en su propia vida. Eso realmente es grave, que no te suceda eso, sino que cada palabra que llega a tu vida pueda tener la magnitud comprendida en vos para poder hacerse realidad. Ahora bien, cuando leímos nosotros el Salmo, el capítulo 3, todos los versículos, encontramos 3 veces la palabra Selah, como si fuera una canción, y en esa canción encontraríamos 3 interludios musicales, 3 vacíos donde solo se escucharía la melodía y no hay voz, como si los que están tocando los instrumentos ahora ocupan el lugar primario y los que cantan hacen su silencio para que uno medite en esto. Y eso nos permite ver que está dividido este salmo en 3 partes. Y las primeras 3 partes, nos van a indicar nuestra realidad. Número 1 nos muestra el peligro. El Salmo capítulo 3, versículo 1, decía lo siguiente, solamente voy a leer el versículo 1. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Entonces David está contando allí el peligro que está viviendo. La primera porción del texto está indicando el peligro que vos y yo corremos cada día, no por los adversarios naturales simplemente, sino por los adversarios espirituales, emisarios de Satanás que vienen para tratar de destruir nuestras vidas. Entonces dividimos esa primera parte y decimos Selah.
medita en esta realidad. No estás solo en este mundo con tu pasión o con tu deseo de lograr cosas. Medita en esto. Hay un enemigo constante que busca destruirte, destruir tu hogar, tu familia, tu ministerio, tu propósito. Medita en eso. No solo en este salmo, meditar, reflexionar sobre esta realidad. Cuando te encontrás en el mundo espiritual te darás cuenta de cuántas personas persiguen tu vida para hacerte daño. Personas que son influenciadas por las fuerzas del mal. Personas que están en el ocultismo y que trabajan para hacerte daño. Y sin embargo, desde esa realidad vamos a la segunda parte, que es el pedido de auxilio, que es la oración buscando socorro, que es saber a dónde me dirijo cuando observo y medito la realidad de que estoy en peligro constante, cuando puedo reconocer que en mi alrededor siempre hay alguien que buscará dañarme. Ahí viene la segunda parte. Meditar en la primera parte me llevará a comprender la necesidad de buscar ayuda, de buscar socorro. Y eso es lo que hace el salmista y dice o direcciona a nuestras vidas cómo debemos pedir auxilio y a quién debemos hacerlo. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Esto es lo que representa meditar en la palabra. Meditas en la realidad de que cada día estás en peligro. No es simplemente una palabra suelta, es una realidad. Y cuando te das cuenta que el peligro está en todo momento y por todas partes, comprendes la necesidad de pedir ayuda, de pedir que algo te guarde y te cubra. Dice el salmista, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Entonces David ahora él está diciendo dónde está su confianza, su socorro es Dios. Él dice, todo el peligro que está alrededor de mi vida no puede dañarme porque yo tengo la cobertura divina de parte de Dios. Y eso es a causa de meditar, lo que estamos haciendo, meditar y desmenuzar esta palabra para que a vos te pueda ser útil el texto cada vez que lo leas, no simplemente una palabra suelta, sin comprensión ni interpretación. Por eso es fundamental decir Selah cada vez que estoy leyendo la palabra del Señor. Ahora dice la tercera división, lo que nos va a mostrar a nosotros es en quién está nuestra confianza, nuestra seguridad. ¿Por qué estamos descansados, tranquilos cuando el mundo hoy está turbado y desesperado por este virus? Porque la tercera división dice, yo me acosté y dormí. Oigan esto, me acosté y dormí. Recuerden lo que les estaba contando de esta historia. David escribe este salmo cuando su propio hijo le ha hackeado el reino y ha volcado el corazón de muchos desde el pueblo de Israel hacia él y ahora lo está persiguiendo para quitarle la vida. Pero sin embargo David, ante esta realidad tenebrosa de poder perder la vida en cualquier instante, él dice, me acosté y dormí, me acosté y dormí. Muchas personas, por no comprender esto que les estoy diciendo, por cuanto leen las escrituras sin hacer Selah, cuando se acuestan no duermen, están preocupados, afligidos, desesperados, angustiados, quebrantados, con una desazón en su corazón, están confundidos, están en incertidumbre total, mucho más por este virus que anda deambulando por diferentes lugares y haciendo estragos. Pero sin embargo el salmista dice, me acosté y dormí, aunque peligra mi vida, que es una realidad constante, pero yo me acuesto y duermo. ¿Por qué? Dice, y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué precioso lo que está diciendo el salmista. Y agrega, dice, no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Es decir,
cada división que está manifestada en este salmo por la palabra Selah nos invita a nosotros a detenernos y reflexionar sobre todo lo que hemos oído en este salmo por boca de un hombre que estaba viviendo, creo que uno de los peores momentos de su reinado, y sin embargo nos presenta la realidad de nuestros días, que tenemos peligros, que debemos saber a dónde pedir socorro y que por ende debemos estar seguros aunque los problemas sean gigantes. Mira cuán importante es que hagas Selah cada vez que lees un texto, cada vez que te tomas el tiempo para leer las escrituras, para bucear en ellas y poder sacar lo mejor de ellas para tu propia vida. He visto la frustración de mucha gente al leer las escrituras y no comprenderla, sentir como que están leyendo un jeroglífico egipcio, no poder avanzar, no poder recibir la vida misma que ella contiene, tratar de decodificar con su razonamiento humano lo que ha sido volcado por la inspiración divina. Pero hoy, a través de esta palabra, tenés la oportunidad de sacar el provecho absoluto de cada texto, de cada párrafo que haya sido volcado por la inspiración del Espíritu Santo. Cuando Dios estaba inspirando a aquellos hombres para que se escriba, no era para que fuera leído de una forma banal, sino que era para que pudiera nutrirse a cada hombre en sus estados de vida, para que el hombre pudiera saber cómo actuar y cómo vivir día tras día. Esta es la profecía más segura, dijo el apóstol Pedro. Esta palabra es la que a nosotros nos da el sustento de cada día. Esta palabra que nosotros tenemos al alcance por gracia y misericordia de Dios es la que nos asegura que Dios habla con nosotros. No es algo que sucedió, sino es algo que sucede aquí y ahora. Pero muchos han quedado relegados de este beneficio, de esta bendición, por carecer de este Selah. Haz una pausa, haz un alto en tu lectura, medita en ella, pídele al Espíritu Santo que te traiga esa comprensión de lo que estás leyendo, cómo hacer que esa palabra tenga lugar en tu vida, no solamente en tu mente, sino que pase a tu espíritu y puedas vivirlo de una forma extraordinaria. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros al momento de abrir sus escrituras. Ahora bien, Selah permite hacer algo en nosotros que muchas veces no es posible con nuestra naturaleza. Permite incorporar la palabra. Vuelvo a decirlo, Selah permite incorporar la palabra. Y para que se pueda comprender esto, voy a explicar lo que significa incorporar. Significa en el cuerpo, significa estar en el cuerpo o ingresar al cuerpo o en el cuerpo. Cuando vos haces Selah, la palabra se incorpora, va a tu cuerpo y en tu cuerpo ahora comienza a cobrar vida. Cuando no haces Selah, la palabra corre. Son como las palabras que se las lleva el viento. No tienen asidero en tu vida. Pero si haces Selah, permite que la palabra ahora esté en tu cuerpo. La palabra ahora cobra vida en tu ser, en tu interior. Selah hace permear tu cuerpo con la palabra viva. Es importante que lo puedas comprender en el día de hoy, mi hermano. Selah concientiza al lector. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando no realizamos Selah, no hacemos la pausa, no meditamos en lo que estamos leyendo, no hay conciencia de lo que estamos leyendo, no hay conciencia de que es Dios el que nos está hablando, no hay conciencia de que el Espíritu nos está revelando, no hay conciencia de lo que va a afectar para nuestras vidas positivamente, no hay conciencia. Entonces la persona ahora lee como una palabra cualquiera, mas al hacer Selah, más al reflexionar, al detenerse un instante en meditar la palabra, ahora la persona es consciente, se concientiza de lo que está sucediendo, que está frente a la palabra misma que está saliendo de la boca de Dios con una aplicación actual, no antigua, no pasada, sino actual, con verdadera potencia para su propia vida. La palabra Selah
en nosotros nos permite revitalizar el concepto de que lo que sale de la boca de Dios nos da alimento, nos sustenta. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Cuando yo leo las Escrituras, tengo que saber que esas palabras salieron de la boca de Dios en un tiempo pasado. Pero cuando yo hago Selah, cuando medito en la palabra, yo tengo que comprender que ahora esa revelación provocará que en mí sea lo que está saliendo ahora, tiempo actual, de la boca de Dios para mi vida. Allí es donde Dios quiere posicionar a cada hombre y mujer al leer su palabra. En el momento que la persona hace esa pausa, que lee el texto y que le permite al Espíritu Santo hablarle, que está tranquilo y reposado en lo que está haciendo, Él trabajará introduciendo revelación en su vida, en su espíritu, en su alma y, de ser necesario, en su cuerpo. La palabra de Dios, cuando tiene este tipo de comprensión, cobrará vida en todos los ámbitos que constituyen nuestra humanidad. Ser un hombre o una mujer poderoso en las Escrituras requiere de meditar en ellas, no solo de memorizar la palabra del Señor. Dios quiere levantarte con autoridad. Dios quiere sacarte de un estado de ignorancia escritural. Dios quiere limpiar tu mente de cualquier vicio natural que hayas tenido en cuanto a tus deseos humanos. Dios quiere, a través de la Escritura, producir en vos un acercamiento espiritual hacia Él. Dios quiere que te veas reflejado en las Escrituras. Dios está interesado en que sepas que es una forma de comunión mediante lo que estás leyendo. Son palabras que brotan hacia tu espíritu desde las Escrituras para vos. No son palabras escritas simplemente con una lógica natural, sino que son con una intención espiritual, portando un caudal de vida que está dispuesto a poder sacarle provecho. Son palabras que pueden levantarte y poder encumbrarte en lo más alto de tu propia vida. Son palabras capaces de restaurarte cuando habías caído por tierra. Son palabras que pueden llegar a lo profundo de tu espíritu, haciendo que recuperes la fe que estabas languideciendo. Son palabras que hacen que te sostengas en medio de cada tormenta. Son palabras que te levantan cuando alguien te golpeó para derribarte. Son palabras que Dios dejó preparadas para que puedas conocer el camino que debes recorrer. Son palabras que te permiten comprender que no estarás solo, aunque muchos en el camino te hayan abandonado. Son palabras que vienen para conocer la intimidad de este Dios que habita en una eternidad, pero que hizo extensiva esa vida a través de sus Escrituras. Son palabras que te permiten sondear en el mundo espiritual. De ninguna otra forma sería posible sin esta palabra. Son palabras que nos brindan el perfil de un Dios todopoderoso, absoluto, soberano, omnipresente, omnisciente, pero que todo lo que nosotros queremos lograr es posible a través del escudriñar las Escrituras. Por eso y por mucho más, no debes leer las Escrituras de una forma simple y literal. Léela a través de una forma espiritual, meditando cada una de ellas. No hay un límite de tiempo, no es una carrera para terminar de leerla. Es un tiempo de disfrutar y deleitarte. Cada palabra, cada verso que leas, repetilo en voz alta o para tu espíritu y decir: Selah. Necesito meditar, necesito reflexionar. Muchas personas adoptaron este hábito más que bueno, y en su devocional, cuando lo realizan en la mañana, leer un texto, no un capítulo, un versículo
versículo y meditar durante todo el día, rumiarlo como hace la vaca con el pasto cuando lo come. Ese trabajo es lo que te permite sacar todo el sustento, la nutrición para tu vida. Cada palabra tiene vida eterna. Lo dijo Jesús, no lo dijo cualquier hombre. Cada palabra porta en sí mismo un mundo de revelación. Cada palabra tiene mayor contenido que lo que podamos hallar en las bibliotecas de este mundo. Ni el más grande pensador de la historia pudo haber confeccionado cada palabra con la vida misma que portan las sagradas escrituras, pero por no hacérsela pasan de largo. No comprendemos ni disfrutamos lo que en ellas hay contenido para nosotros, tesoros inescrutables para ti y para mí. Puedes pasar horas leyendo libros de este mundo con diferentes autores, pero puedes pasar segundos o minutos con un texto que puede cambiar tu vida para siempre. Tu vida para siempre dará un vuelco total. Solo depende de que leas y hagas la pausa y digas: Señor, me estás hablando. Quiero comprender cómo alimenta mi espíritu. Quiero que se incorpore en mi vida. Quiero que sea parte de mi día a día. Quiero poder vivirlo en esta tierra y poder transmitirlo a aquellos que también así lo quieran. Para ti y para mí es libre el acceso. Tenemos la oportunidad de leer esto. No por nada en algún momento se prohibirá este libro. Se prohibirá porque tratarán de sacar la vida eterna del alcance de los seres humanos. Pero entre tanto que tengamos la oportunidad de poder vivirlo, de poder disfrutarlo, no lo desaprovechemos. Hagámosela. Digamos: Señor, quiero reflexionar y meditar, hacer la pausa, detenerme hasta que pueda comprender lo que me estás hablando, para que sea mi norte, una brújula marcada cada vez que leo la palabra del Señor. Jesucristo dijo: vosotros escudriñáis las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amado, amada, cuando lees las escrituras vas a hallar la vida eterna, y ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de Jesús estará en todos los libros de esta Biblia, en los 66 libros que la componen, o si dividimos el libro de los Salmos en los 70 libros que componen estas escrituras, hallaremos el testimonio de Jesús. Nos dan vida eterna. Comprendemos de qué se trata la constitución de nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Amados, anhelo y deseo que esta palabra haya arrojado luz sobre cada uno de ustedes, que se enamoren y se apasionen por leer las escrituras, que disfruten y deleiten de cada lectura en sus noches, en sus madrugadas, en las tardes, porque no hay nada más apasionante que leer las escrituras, porque cada día hay algo nuevo para nosotros. No es un libro que pasó de moda, que está obsoleto, sino todo lo contrario. Cada día tiene una nueva revelación y que aporta a tu vida un final más que feliz, sino que es un final de vida eterna. El Señor les bendiga, que todos ustedes puedan seguir escudriñando la palabra del Señor, meditando en ella, haciendo Selah. Que esta palabra pueda correr para otros también a través de compartirse en Facebook, que todos ustedes puedan hacer que sus contactos, también amigos, conocidos que ustedes tengan, puedan apasionarse por este libro que es maravilloso, que Dios nos trajo por su gracia, por su amor y por su misericordia. Que Dios les bendiga. Estaremos una vez más conectados a través de esta plataforma virtual el día más